buenos días. ¿Cómo está, Frankie? ¿Cómo me le ha ido? Ya hoy pues culminamos la unidad curricular de escenario uno y bueno, encaminaditos para iniciar la 2. Me voy muy contenta de esta unidad curricular porque pues logré lo que quería. Ya cada uno de ustedes tiene el tema, el avance que estuve revisando con respecto a las actividades, a la actividad número uno, que era la caracterización del objeto de estudio, y con respecto al avance a la actividad número 2, que ya era concretar ese objeto de estudio, y la actividad 3, que ya era consignar el consolidado, donde ustedes iban a plasmar el tema, pues ya haciendo muy bien la problematización de ese objeto de estudio y ya generando esas preguntas para la construcción de cada uno de los objetivos específicos. Pues Franklin, déjame felicitarlo porque me gustó muchísimo cómo se encaminó usted con los objetivos. Tiene un excelente trabajo, me encanta ese trabajo que está realizando. Veo que está muy claro con los objetivos. Bueno, acató muy bien las observaciones que le hice en la actividad uno, la hizo tal cual, me gusta, me gusta. Y ya usted debe estar encaminadito, porque yo considero que los rieles o como la columna vertebral de una investigación son los objetivos. Y al usted tener claro qué va a hacer y cómo lo va a hacer para abordar ese objeto de estudio, esa temática, pues uno sigue avanzando. Entonces, bueno, me permito compartir con ustedes acá esta guía Holoprax, primero que nada, de manera que quiero dejarlos encaminados para el avance del seminario 2. En este primer avance, en este primer plan de evaluación, ustedes ya tienen un consolidado con respecto a al planteamiento, como lo dije en el inicio, con respecto a las preguntas, esa gran pregunta, las subpreguntas y los objetivos. Entonces ya de ahora en adelante, pues van a continuar ustedes con el avance siguiendo la estructura que recomienda esta institución, o sea, el IESID. Y pues ya de ahora en adelante hasta hoy pues culminamos con este capítulo 1, que algunas universidades lo llaman o lo denominan capítulo 1 del problema. Específicamente, esta universidad tiene una estructura que ya la voy a compartir con ustedes, que se denomina arquitectura holopráctica. Pero entonces, este capítulo 1, en vez de escribir capítulo 1, el problema, ustedes van a escribir apartado 1, problematización del objeto de estudio. Y bueno, acatando las normas, APA 2020, bueno, ya están las normas 2022, para que ustedes puedan hacer las maneras de cómo citar, tanto las citas menores de 40 palabras como las citas mayores de 40 palabras. Entonces, esta estructura que voy a compartir con ustedes en este momento, mire, Frank, acá, como ya usted está encaminado en este proceso de investigación, de verdad que hizo un buen trabajo, ya se lo escribí en su actividad, puede revisar ya en la plataforma. Igualmente Paul, igualmente Joel, pueden revisar las observaciones, algunas recomendaciones muy sencillas que tuve a bien realizarlas allí. Claro, cuando ustedes envían el documento en formato PDF, pues no es fácil intervenirlo, pero sí le puedo referenciar o le puedo recomendar allí en el espacio, pues, destinado para ello. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en el día de hoy? Dejar claro que ya ustedes avanzaron, ya entraron, ya se sumergieron en ese proceso de investigación con el capítulo 1. Para esta universidad, para el IESID, ustedes van a seguir la siguiente estructura y van a tomar en consideración este pequeño esquema, que es como una sinopsis de cómo van a desglosar este trabajo de investigación doctoral. Creo que ustedes ya tienen esto en los materiales sugeridos, pues yo los incorporé allí junto con las referencias bibliográficas. Con todos los materiales que pude consignar para que ustedes tuvieran un apoyo y revisaran ese material. Por supuesto que ese material allí no es una camisa de fuerza, sino es un material que ustedes pueden ampliar, ustedes pueden hacer una búsqueda
minuciosa por la web o cualquier repositorio que ustedes consideran pertinente para, por supuesto, poder fundamentar cada uno de estos apartados. Entonces, bien, Frankie, comentaba que debe de seguir estructurando el trabajo de investigación en función de la estructura que recomienda esta universidad. Entonces, bueno, ¿qué debe llevar para que ustedes le vayan dando forma y de manera que en la medida que sigan avanzando en los otros seminarios, ustedes lleven la secuencia de cómo realmente la universidad lo exige? Entonces, en el caso de esta universidad, el capítulo 1, en vez de llamarlo capítulo 1 del problema, ustedes lo van a llamar problematización del objeto de estudio. Y, por supuesto, entonces, esa problematización del objeto de estudio van a ser una caracterización de ese objeto de estudio que ustedes lo han hecho allí, que es ya la problematización del objeto, está el apartado de los objetivos de la investigación. Por supuesto que cuando ya están caracterizando el objeto de estudio, ustedes ya han enunciado esa gran pregunta, la pregunta generadora, que de allí se derivan las interrogantes o la sistematización de esa investigación para construir cada uno de los objetivos específicos. Entonces, bueno, quiero que sigan, quiero que acaten esta estructura. ¿Por qué? Porque llevando esta estructura ya ustedes se encaminan y están trabajando de acuerdo como lo recomienda la universidad. Y por supuesto que después de los objetivos específicos viene el apartado que nosotros lo llamamos justificación, pero acá la universidad lo llama relevancia holopráctica, es decir, la importancia de esa investigación en ese tema que ustedes están trabajando. Y por supuesto, viene el otro apartado que se llama estadio máximo de la investigación, que no es más sino los alcances y la delimitación de la investigación, es decir, hasta dónde usted va a abordar su objeto de estudio y qué lo va a delimitar. Hasta la institución, solamente el nivel educativo de educación universitaria, solamente va a abarcar meramente a la institución y el municipio o el distrito o el apartado que ustedes están trabajando. Eso es lo que quieren, lo que se enuncia en este apartado de estadio máximo de la investigación. En el siguiente capítulo, que nosotros lo llamamos capítulo 2, que es el marco teórico referencial, la universidad lo llama apartado 2, experticia teórica. ¿Qué van a hacer ustedes allí? Van a seguir revisando, por favor, no abandonen su estudio, que ya están encaminados y no hay cosa más bonita que ustedes sigan realizando aportes, que por lo menos le dediquen, qué sé yo, una hora diaria, le dediquen el tiempo que ustedes consideren importante, porque si uno deja de leer su trabajo de investigación 8 días, pues 8 días se le olvida a uno, entonces hay que volver a retomar. Entonces la investigación es eso, constancia, perseverancia y bueno, ánimo para seguir avanzando. Entonces, ese capítulo 2 se denomina experticia teórica. Y en esa experticia teórica ustedes van a conseguir algunos antecedentes a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional, que se relacionen con al menos una variable de esa investigación. Comúnmente se recomienda que sean tesis doctorales, porque es a nivel doctoral y tiene que ser del nivel con lo que está, con la investigación que estamos realizando, que sea la revisión, pues se hagan ese arqueo de esa búsqueda. Pero también pueden ser artículos de reconocida investigación, de reconocida idoneidad científica, que sean publicados en revistas indexadas y arbitradas. No puede ser cualquier artículo. Y también los jurados recomiendan, porque recuerden que este trabajo se somete a un tribunal donde se le van a designar 3 y 4 jurados, entonces recomiendan que las investigaciones que ustedes van a incorporar allí desde las 3 dimensiones o de los 3 niveles, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional o local, si lo consiguen, sean artículos que se desprendan de tesis doctorales, ¿ok?
O sea, no les va a servir los estudios a nivel de pregrado, no les va a servir los estudios a nivel de maestría o especialización, sino tienen que ser estudios a nivel doctoral o investigaciones publicadas por doctores por lo general, cuando los doctores publican artículos, se desprenden del trabajo de investigación doctoral que han realizado. Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en consideración. Eso con respecto a los antecedentes. ¿Para cuándo es que ustedes tienen que tener ya presente esto? Para el siguiente seminario, es decir, para el seminario número 2. Pero yo quiero pues dejar un poquito adelantado esto para que ustedes vayan pensando en hacer una revisión minuciosa, pausada, no así tan acelerada porque tienen que cumplir con el seminario, sino que ustedes, en la medida que vayan leyendo, pues ustedes ya van abriendo su carpeta, su PC, para que vayan guardando los estudios que sean pertinentes y coherentes con el seminario, perdón, con cada una de las variables. Cada una, no es que ustedes van a conseguir antecedentes relacionados única y específicamente con ese tema, pero sí con algunas variables. ¿Dónde van ustedes a visualizar las variables? Las van a visualizar en los objetivos, lo que escribieron allí. Pueden, cuál variable tienen que sustentarla teóricamente y en el título, en el tema de la investigación. Luego pasamos para el basamento epistémico, teórico, conceptual, que no es más sino la fundamentación teórica. En esa fundamentación teórica, pues por supuesto, ustedes van a hacer una descripción detallada y relacionada con su objeto de estudio. Entonces, allí son las teorías de entrada, con qué teoría van a abordar ese objeto de estudio y cuáles son los fundamentos teóricos en los cuales ustedes se va a apoyar para realizar ese respectivo análisis. ¿Qué tienen ustedes que describir allí? Las unidades de análisis que aparecen reflejadas en cada uno del tema de investigación o de los objetivos específicos. Y luego, el basamento legal. Bueno, toda investigación tiene su asidero legal. Entonces, pues, ¿cuáles son los artículos de la Constitución de la República de Ecuador? ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Cuáles son algunas leyes propias de ese país que a ustedes se pueden apoyar para fundamentar legalmente ese tema de investigación? ¿Cuál es el asidero legal que realmente está normado ese tema de investigación? No van a vaciar todos los artículos, lo único que van a hacer es a referenciar. Van a referenciar el artículo tal, establecido en la Constitución de la República de Ecuador, tal cosa, se encuentra por esto y por esto. O sea, tienen que hacer también su reflexión crítica, su reflexión analítica con respecto a esos artículos. Recuerden que van a trabajar de acuerdo con la pirámide de Kelsen, primero la Constitución del país, luego las leyes, luego las resoluciones, y luego pues algunas resoluciones que se hayan hecho con respecto a esa temática. Luego pues este es un cuadro de categorías u operacionalización de variables, donde ustedes reflejan allí los objetivos específicos y con cada objetivo específico ven cuál es la variable que van a trabajar, que van a desglosar, que van a conceptualizar. De allí se desprenden por ahora, si no se aplica instrumento, las categorías preexistentes o las categorías a priori que se reflejan allí en cada uno de los objetivos. Y de allí pues se siguen desglosando y saben cuáles son las dimensiones, siguen desglosando y saben cuáles son los indicadores. Ese cuadro, bueno, yo lo explicaré en el momento oportuno. Ahora lo que les estoy leyendo es la estructura para que ustedes vean cómo tienen que seguir avanzando. Luego, en el seminario 3, que es el que yo culminé anteriormente con la corte pasada, ustedes allí van a trabajar el marco metodológico. Algunas universidades la llaman recorrido metodológico, otras universidades la llaman abordaje metodológico, otras la llaman marco metodológico. Esta universidad la llama cosmovisión metódica. ¿Qué van a plasmar allí? El paradigma con lo que van a abordar ese objeto de estudio. Van a abordar la naturaleza de la investigación, si van a trabajar con un enfoque cualitativo o si van a trabajar con un enfoque cuantitativo. Eso es lo que ustedes van a trabajar acá en
en la naturaleza de la investigación. Y luego, bueno, el tipo de investigación, si es una investigación de campo, si es una investigación documental o si es una investigación mixta, donde van a combinar, por supuesto, que uno se tiene que apoyar de la literatura, el diseño de la investigación, perdón, el tipo de investigación, si es descriptiva, si es explicativa, si es explorativa, y el diseño si es de campo. Y por supuesto, el método con el que van a abordar. Recuerden que tienen que tener aquí muy bien claro, si van a abordar la investigación desde un enfoque cualitativo, pues tienen que trabajar con métodos de la investigación cualitativa, como es el fenomenológico, como lo es el hermenéutico, como lo es el estudio de casos, como lo es la teoría fundamentada, como lo es el interaccionismo simbólico, como lo es la investigación acción, bueno, y muchos otros métodos. Pero realmente pues tienen que leer los métodos para que ustedes sepan cuál van a abordar. Si van a trabajar con una investigación bajo el enfoque cuantitativo, pues es un poco más cerrada y pues bueno, tienen que trabajar con el método deductivo, inductivo y con algunos métodos que se relacionan con este tipo, con este enfoque de investigación. Y bueno, las unidades de análisis, que si es investigación cuantitativa, pues tienen que trabajar con población y muestra, pero si es una investigación cualitativa, tienen que trabajar con escenario y tienen que trabajar con sujetos claves, con informantes clave. Entonces, eso tienen que tenerlo muy, pero muy claro. Y luego, bueno, cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de información y cuáles son las técnicas de análisis de información. Las técnicas e instrumentos de información depende también del enfoque, por eso la naturaleza para ustedes definir bien la naturaleza de la investigación, tienen que estar muy claros si van a trabajar con el enfoque cualitativo o con el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo que consiste en la descripción, en la interpretación, pero más conceptual de esa temática de investigación, mientras que el enfoque cuantitativo, pues también consiste en la descripción, pero trabaja con tablas estadísticas, hace uso de la matemática, se trata de contar, ¿sí? Mientras que en el análisis cualitativo se trata de describir esa conceptualización, esos conceptos, mientras que el enfoque cuantitativo es de contar esas variables. Entonces, se hace uso de la matemática y se hace uso de las tablas estadísticas, mientras que acá la investigación cualitativa es más amplia, es más rica, genera más aportes, hay más hallazgos. Bueno, a mí me gusta mucho la investigación cualitativa. Entonces, las técnicas e instrumentos para recolectar la información, pues por lo general es una investigación cualitativa, siempre pues se trabaja como técnica la entrevista. Y la entrevista puede ser una entrevista a profundidad, donde ustedes quieran, pero bueno, ir hacia el fondo de esa investigación, profundizar un poco más, o puede ser una entrevista semiestructurada. También pueden trabajar como técnica la observación, puede ser observación participante y puede ser observación no participante. Por lo general, cuando el investigador es docente de planta, es funcionario de esa organización con la que está trabajando, pues se trabaja con una observación participante. Y por supuesto, pero luego tienen que, después de que aplicamos las encuestas o las entrevistas, eh, ¿qué vamos a hacer con esa información? Pues tenemos que procesarla. Entonces, bueno, allí ustedes definen si es una encuesta, pues van a utilizar algún software, un SPSS, o si es una entrevista a profundidad, van a utilizar otro software, puede ser un Atlas T, el programa de Atlas T, como ustedes lo quieran procesar. Y después de que procesen esa información, ¿qué van a hacer con esa información? Bueno, van a realizar un análisis, pero para realizar ese análisis, pues tenemos que seguir algunas técnicas. Entonces puede ser una triangulación, donde ustedes triangulen las encuestas, la observación y los documentos, o utilizan algunos otros técnicas para poder triangular. Y tienen que reflejarlas. Puede ser la triangulación o puede ser un análisis de contenido, puede ser el análisis documental. Y por supuesto que el apartado número 4, que ya son los hallazgos, que ya son cuando ustedes comienzan a analizar, a procesar esa información que ya están haciendo uso de ese software, ya lo aplicó, entonces ahora ya categoriza, estructura y comienza ese proceso reflexivo de los hallazgos. Para eso es esa teoría que ustedes están sustentando, que ustedes están desarrollando, que ustedes están describiendo detalladamente en el capítulo 2. Para eso esa teoría, porque en función de esa teoría ustedes van sustentando los hallazgos o las teorías emergentes que surgen después de haber hecho ese respectivo análisis. Y por supuesto que ya en el apartado número 5, es cuando ya ustedes muestran, generan su
constructo, generan su modelo, generan su aproximación teórica. Y acá pues les hice un esquemita de qué lleva ese constructo, qué lleva esa aproximación teórica, una breve presentación, por supuesto que tiene que llevar los objetivos, donde ustedes tienen que decir cuáles son los objetivos realmente de ese producto generativo que ha surgido de todo ese análisis que ustedes han observado allí. Y muestran el proceso, muestran el modelo, un diseño, como ustedes lo quieran. Y el apartado número 6, que ya son las reflexiones finales de ustedes como investigadores. ¿Cuáles son las reflexiones que ustedes surgen después de haber realizado ese proceso de investigación? ¿Okay? Y bueno, las referencias que debe tener, los anexos, que por supuesto allí debe ir las encuestas, los instrumentos que aplicaron, gráficos, lo que ustedes quieran aportar allí. Aquí les escribí cómo debe ser la portada, ¿sí? La anteportada, perdón, cómo debe ser la portada, la carta de aceptación del tutor, cuando se lo designa en la universidad, el modelo de carta de aprobación, donde el tutor le apruebe a ustedes, el modelo para que ustedes hagan su respectivo resumen. Y por supuesto, pues es una estructura muy simple, pero es para que esto lo hago ya finalizando, por supuesto, este seminario de investigación 1, para que ustedes vayan encaminados, para que vean cómo va a estructurar ese trabajo, ¿ok? Cómo van a estructurar ese trabajo. Bueno, buenos días, Joel, ¿cómo está? Lo veo conectado, cómo está todo? Está muy calladito. Ajá, cuénteme, Frank, ¿alguna duda? Bueno, buenos días Bueno, nuevamente. ¿Sabe que a mí me llegó un mensaje del IESIP ayer, exactamente, en la tarde, donde me pedían una documentación, nuevamente una documentación, y mi título apostillado? No sé si de pronto tiene relación con esto, situación de terminar ya el seminario uno o no sé, el no, procedimiento. no, O a lo mejor recuerden, se equivocó, no sé, yo le escribí a la persona que me escribió. Le escribí que a lo mejor no sé si se equivocó porque me pedía algo de un pasaporte, alguna documentación. Entonces, no sé. No sé, tal vez le molestaré. Le voy a reenviar el mensaje. se silenció, se silenció, está silenciado, no le oigo, Frank. Ajá. Sí, le voy a reenviar, por favor, lo que me enviaron a mí, para que por favor me pueda ayudar con eso, porque es una señora, creo que es Nancy Bustamante, algo así. Una señora Bustamante, hasta donde recuerdo el apellido. Bueno, no sé si son trámites administrativos. Recuerden que siempre a los estudiantes extranjeros, pues ellos también aquí, el país les exige a ellos todos esos requisitos de tener apostillado el título, porque por supuesto ustedes se van a graduar aquí en Venezuela. Y cuando se van a graduar aquí en Venezuela, pues tienen que traer el título de su país apostillado acá a la institución para que ellos le hagan los trámites ante la República de Venezuela para su grado. Entonces, bueno, pero es cuestión de bueno, usted lo envía a ver si yo estoy ahorita acá en la institución y pues puedo preguntar, porque esos son trámites administrativos. A lo mejor con tiempo no tiene nada que ver con esta asignatura, Frank. Eso no tiene nada que ver con la asignatura. No, Pero no, es un trámite, pero te puedo averiguar, sí, porque a veces pues se genera como la duda, ¿no? Bueno, si es cierto, realmente, bueno, en esta vida hay mucha gente que realmente pregunta cosas como para tener información y a lo mejor, qué sé yo, bueno, estoy aquí pensando mal, ¿no? Pero a lo mejor no sé hasta de la institución, pero bueno, si él es un funcionario de acá en la institución y es realmente un requerimiento administrativo, pues también se le puede dar certeza de eso, ¿ok, Frank? Bueno, por otra parte, Frankie, cuénteme, ¿cómo se sintió en este proceso? Que lo vi que se entusiasmó, lo vi que se encaminó, lo vi que agarró impulso y que estoy muy contenta con el avance. De verdad, me gustó anoche leyendo esa actividad número 3. Yo dije, está encaminado. O sea, realmente el seminario surgió efecto. sí, bueno, generalmente al inicio como que para cualquier investigación uno empieza a dar pasitos
muy cortos, ¿no? Hasta realmente enrolarse con lo que verdaderamente se quiere hacer, ¿sí? Como le decía, tenía algunas ideas, pero es fuerte el hecho de conjeturar todas a la vez. Entonces, bueno, como decía, eh, me tuve que sentar y bueno, a ver, vamos a ver qué mismo es lo que queremos hacer. Y bueno, qué queremos hacer y viendo las diferentes ramales a dónde quería yo llegar o dónde me podían conducir como tal. Entonces, sí, me senté y empecé a, a observar lo que tenía, en primer lugar, lo que tenía en mi medio y lo que me puede ayudar, porque mientras más cosas se tengan en el medio y estén a la mano, el trabajo se va a desarrollar más rápido y con mayor eficacia. Entonces sí, me senté, empecé a realizar los trabajos y luego observé sus indicaciones de la primera y la segunda tarea, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a tratar de conjeturar todo, armar todo, o sea, ensamblar, de tal manera que vayan teniendo sentido las cosas y mejor, muchas gracias, porque a lo mejor uno cuando empieza así, el mundo está así, está grandote, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. luego ya con las observaciones como que uno empieza a encaminarse, como decía, empieza a encaminarse y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer y por aquí me voy a ir. Y dando gracias a Dios, creo que sí, sí, se logró el propósito bueno, yo quiero y usted también ya sabe más o menos por dónde voy. Sí, sí, sí. Está muy encaminado, Frankie. De verdad que lo felicito. Yo, de verdad que no me perdí. Hay investigaciones que a veces, como usted dice, pues yo lo digo de otra manera, uno quiere como comerse el mundo. Y cuando a usted lo llaman ya de una tesis doctoral y usted piensa que usted tiene que construir muchas cosas. Entonces, por eso yo le digo, no se atropellen, vayan despacio. ¿Qué es lo que yo quería en este seminario? Y de verdad que me contenta mucho porque lo logré, que fueran concretando. Empezaron así, te lo digo muy bien, fueron delimitando. Hay que delimitar el contexto, hay que delimitar la unidad de análisis, hay que enfocarse realmente qué quiero estudiar, qué quiero realmente hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Esas son mis palabras mágicas, siempre se las digo a mis estudiantes, el qué, el objeto de estudio, el cómo, que es la parte procedimental, ¿sí? Ella es la parte metodológica, cómo voy a abordar, cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos, qué método, toda esa parte procedimental. Así que eso está normado porque hay que seguir el método científico, las etapas, las fases de investigación. Y el para qué voy a construir yo, para qué lo voy a hacer, qué voy a generar. Si veo que esa investigación no van a generar aportes, pues bueno, más vale no hacerla. Pero entonces, por supuesto, eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo voy a hacer en la vida real? Pues tengo que leer, tengo que ver qué se ha hecho con respecto a esa temática que yo estoy planificando, tengo que, cuáles son los estudios, cuáles son los avances, y en función de eso, bueno, yo me voy sustentando, pero voy concretando. Entonces ya ustedes tienen un avance bastante sustancioso, sobre todo lo relacionado con los objetivos específicos, porque yo considero que la columna vertebral de toda investigación es los objetivos. Porque ¿para qué yo sigo investigando? Para darle respuesta a esas interrogantes en función de los objetivos que he construido. Entonces, cuando usted esté claro, ¿cómo le voy a dar respuesta al primer objetivo? ¿Cómo le voy a dar respuesta al segundo objetivo? ¿Cómo le voy a dar respuesta al tercero? ¿Y qué voy a construir en ese cuarto objetivo? Si esos son los cuatro objetivos, entonces usted empieza, tengo que buscar investigación con respecto a esto, tengo que buscar investigación con respecto a esto, tengo que buscar sustento teórico con respecto a esto, para cuando llegue el método, usted diga, no, pero es que yo voy a describir, yo voy a analizar, yo voy a conceptualizar, yo voy a eso. Entonces, pues ya tiene que tener claro cuál es la naturaleza de investigación, cuál es ese enfoque, si es un enfoque más descriptivo, más interpretativo, más explicativo, más analítico, pues estoy frente a una investigación cualitativa. Pero si es un enfoque donde yo también voy a analizar, donde yo también voy a explicar, pero voy a contar, voy a hacer uso de la matemática, voy a hacer uso de las variables más cuantitativas que cualitativas,
pues estoy frente a un enfoque cuantitativo. Eso lo tienen que tener claro. Pero el trabajo de suyo, Frank, creo que va a ser mixto. Yo creo que puedes utilizar el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Eso lo va visualizando usted en la medida en que va pensando y en la medida que va leyendo más investigación, como qué voy a hacer para el primer objetivo, qué voy a hacer para el segundo. Usted ya en este momento tiene que saber que tiene que describir, que tiene que analizar, que tiene que conceptualizar, pero que si va a generar un modelo, pues realmente va a ser uso de esa investigación cuantitativa. Puede hacer una investigación bajo un enfoque mixto, pero de todas formas hay que seguir leyendo. Puede ser una investigación meramente cualitativa, apoyado de los instrumentos de un enfoque cuantitativo, apoyado de una encuesta, pero para donde usted va, yo lo estoy visualizando un poco más mixto, más hacia la parte cualitativa, porque su enfoque, su unidad de análisis lo contextualizó en una institución. Entonces, pues es importante tener claro eso. ¿Okay? Bueno, vi que también, pues, creo que hizo una revisión muy analítica, muy minuciosa con respecto a la vinculación, pero ya, bueno, hablamos nuevamente en la otra clase, que es la de lógica, cómo usted pudo incorporar, cómo usted pudo integrar los aportes que nos brinda la unidad curricular de lógica y pensamiento matemático, ese proceso de reflexión, ese proceso de ir utilizando algunas estructuras de la lógica para uno apoyarse, por supuesto, en este proceso de investigación. Okay. Pero bueno, cuando vi la vinculación, yo dije, bueno, Frank se trajo lo de lógica y pensamiento matemático para acá, pero está bien porque igual usted también ya lo había planificado, lo había referenciado en el foro. Está bien. Y no, y pues lo hizo muy paso a paso, o sea, muy detallado, lo hizo muy detallado. Entonces, bueno, no me queda sino decirle, Franklin, felicitaciones, siga adelante. Me imagino que Andrea le ha aportado, lo ha apoyado, porque ella pues también hizo un excelente trabajo. ¿Algo más que decir, Franklin? Bueno, sí, honestamente tuve la oportunidad de conversar con Andrea. Más o menos me orientó cómo había hecho ella el trabajo doctoral en el cual usted le había colaborado. Entonces, sí, sí, me ayudó también, fue parte para que tomar ideas y centrarme en lo que yo quería hacer. Sí, Sí. sí, sí, eso fue importantísimo y bueno, lo hicimos telefónicamente, desgraciadamente. Pero bueno, sí me aportó, que es lo más importante, aportó bastante para poder realizar este trabajo y me dio muchas aristas con las cuales yo pude elaborar el trabajo que hasta ahora se está haciendo. Y bueno, no sé, acá ya veo como el título de la tesis, la cuestión del tutor, no sé si a lo mejor podemos trabajar o no sé, vuelvo a insistir en eso. Sí, sí, Frankie, pero es que realmente eso escapa de mis manos. Recuerda que la institución, ellos designan el tutor. Entonces, bueno, esperemos. Todavía ese espacio lo deja en blanco por ahora. Yo lo puedo apoyar, yo lo puedo apoyar, pero bueno, ese espacio lo deja en blanco por allí. Y me gusta mucho que esa parte de compartir entre los pares en este proceso de investigación es importante porque lo entusiasma a uno, lo anima. A veces uno se siente, créame, un poco perdido cuando está iniciando. Pero, ¿por qué? Porque hay que leer. La investigación es eso, lo densa, hay que leer. Si usted no lee, no tiene aporte. Si usted lee, no tiene discurso. Entonces, usted puede dominar, tener ideas, ajá, pero ¿cómo la voy a realizar? ¿Cómo la voy a plasmar? Siguiendo una estructura metodológica, siguiendo una conceptualización, siguiendo normas, siguiendo un método, siguiendo un paradigma. Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que tener claro que es un método, que es un paradigma, ¿para qué me sirve eso a mí? ¿Cuál va a ser el apoyo? ¿Okay? Entonces, eso es importante, pues, tenerlo claro. Entonces, bueno, Frank, adelante con esa investigación, me contenta mucho. Yo cuando veo esos productos me siento contenta porque yo digo, bueno, va encaminado.
Pero, y por supuesto, y los que no van encaminados, pues yo también les ayudo, porque es eso, se trata de ir aprendiendo. Y en la medida que usted va leyendo, va a decir, por eso me encanta mucho la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa es cíclica. Usted se devuelve, vuelve a pasar, vuelve, se devuelve, pasa, se devuelve, pasa. Mientras que la investigación cuantitativa es más objetiva, es más horizontal, desde que inicio hasta que termino. ¿Sí? Yo sé lo que voy a hacer, es más rígida, ¿sí? Es muy, pero muy objetiva. Mientras que la investigación cualitativa es subjetiva. Por eso utilizamos informantes clave, porque tiene los aportes de esos informantes claves son más del pensar, son más experiencial, son más de su vivencia, mientras que la investigación cualitativa es más experimental, es más objetiva, ¿sí? Y no se tiene informantes claves, no se tiene población y se tiene muestra. Y me ciño a eso, me centro en eso. Bueno, lo diríamos en términos más coloquiales, es más cuadricular. Entonces, genera un grandes aportes porque, bueno, yo como matemática también he hecho investigación cuantitativa, pero es más encasillada, mientras que la investigación cualitativa, wow, o sea, es más amplia. Por supuesto, es un poquito más trabajosa, pero genera más aportes. Bueno, me parece muy rica, muy variada, es heterogénea y es subjetiva. ¿Ok? Bueno, Joel está muy callado. Cuénteme, ¿cómo está? Buenos días, Miss. Buenos Ahí días. estaba ciertos inconvenientes personales, pero ya estamos de nuevo al ruedo. Ujú. Ah, Entonces, ok. estoy Bien. trabajando. Ok, bueno, Joel, cuénteme, ¿cómo va con su actividad? ¿Va avanzando todavía? Sí, ya tengo alguna información algo dispersas, pero justamente ya en ese proceso de converger las cosas estoy tomándome un tiempito para ya tenerlo listo. Ujú. Sí. Les recuerdo que tiene que ir subiendo la actividad, por supuesto, pues usted va a recibir mi información, porque ya creo que hasta el 7 o 5 o 6, no recuerdo en este momento la fecha, tienen que mirar, tienen que ya subirla a la plataforma, al aula virtual, porque pues por eso ellos dieron la institución dio ese lapso desde que iniciamos la unidad curricular, la materia, hasta que finalizamos. Entonces ya hoy pues cerramos con este encuentro, pero la actividad la puedes subir el domingo, la puedes subir el lunes, no sé si es hasta el 6 o 7, no tengo clara la fecha, porque después de allí no sé Estaba si hasta yo, el 5, sí, hasta el 5 estaba. sí, porque yo tengo que entregar notas el 7. Ah, bueno, sí, yo tengo que entregar notas el 7. Bueno, muchachos, si no tienen más nada que aportar, pues de verdad que déjame darle las gracias por este compartir de saberes. Recuerden que no tenemos verdades absolutas. Estamos en ese proceso de aprendizaje, estamos en ese compartir de saberes. Em, Nos queda seguir avanzando, no abandonen. Si este seminario lo, lo incorporan un poco más tarde, después de otras asignaturas, no abandonen, por favor, la investigación. Sigan estudiando, sigan avanzando. Yo sé que todo el mundo anda un poco lleno de su trabajo, pero bueno, este es el crecimiento para ustedes personal y profesional. Entonces, bueno, muchísimas gracias por los aportes, por cumplir. Yo sé que no todos pueden cumplir al mismo tiempo y acatar las fechas, pero bueno, somos flexibles en eso. Entonces, bueno, agradecida de verdad con ustedes y por aquí a la orden. Cualquier duda, pues dispuesta para apoyarlos. ¿Ok? Entonces, bueno, me escriben al privado. Si me envían el documento, pues van a recibir mis observaciones y bueno, siempre dispuesta para apoyarnos en este proceso de investigación.